y amén. Aleluya. Santo Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos queridos. En esta hora vamos a compartir este mensaje que Dios envía a su pueblo. El título que hemos puesto: Dios siempre llega a tiempo. Otra vez, Dios siempre llega a tiempo. Pero muchas veces parece que no. Muchas veces personas se desesperan, se amargan, se entristecen. Dicen: Dios no me escuchó, no vino cuando lo necesitaba. Déjame decirte, Dios siempre llega a tiempo. La palabra de Dios tiene demasiados ejemplos. Nos muestra que en momentos de crisis extrema, en momentos donde el enemigo ha venido tratando ya de destruir, parece que no hay remedio, aparece Dios y da la salvación. Pero también la Biblia nos dice que hay dos causas que son negativas en los seres humanos cuando hacen alguna de ellas. Una de ellas es la duda. Cuando una persona duda de lo que Dios dice, esa duda ahora se convierte en incredulidad, y esa incredulidad le lleva a vivir de manera que Dios no espera, en desobediencia y en rebeldía. Todo porque vino una duda a lo que Dios está diciendo. Debemos tener mucho cuidado con dudar de la palabra de Dios. Si no comprendemos algo, no es porque no sea correcto, simplemente necesitamos más información, mayor orientación para poderla profundizar y asimilar. Pero no dudemos de la palabra de Dios. No dudemos de lo que Dios ha dicho y seguirá diciendo, porque Él sigue siendo Dios. Vamos a comenzar esta lectura en el libro de Números capítulo 23. Un versículo allí, el versículo 19. Números 23, 19. Dice así la palabra de Dios: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Paremos allí. Dice la Biblia, Dios cumple lo que dice. Dios no miente. Dios todo es verdad, verdad y verdad, rectitud. Todo lo que es correcto es Dios, santo, santo, santo. No hay iniquidad en Él. Cuando Dios dice algo, tenemos que creerlo porque Él lo va a cumplir. Ya sea una amenaza o ya sea una bendición. Digo una amenaza porque hay personas que Dios ha estado hablándoles otra vez, advirtiéndole lo que viene si no cambian de parecer y no hacen caso. Bueno, pues ya verás que Dios también advierte de algo que va a venir y va a llegar si no tomas medidas correctas. Pero también Dios dice que va a traer algo a tu vida, alguna bendición, algo que estás esperando, algo que anhelas, o quizás algo que no esperabas que llegara. Es una bendición de sorpresa. Créele al Señor. No dudes: a mí, ¿y por cuánto va a venir? Olvídate, si Dios lo dijo, va a venir. Dios no miente. Si Dios dice, lo va a hacer. Otra vez, Dios siempre llega a tiempo. No quiere decir que te lo dice hoy y llega mañana. Puede ser que te lo diga hoy y llega al instante, pero no es necesariamente así. Puede haber un tiempo, un lapso de tiempo en lo que recibas eso que Dios prometió, y Dios espera que sigas creyendo en Él, que sigas esperando en Él, que sigas teniendo fe en su palabra, porque la fe produce esperanza. La fe produce esperanza y la duda trae problemas, porque llena de incredulidad el corazón y lleva a pecar, a vivir en rebeldía.
Vaya por favor ahora al libro de Levítico, un libro atrás, Levítico capítulo 26, versículo 3. Estaremos mirando ahora en esta porción lo que Dios dice en su palabra que es necesario para Él hacer llegar aquellas cosas que te promete, que tú anhelas, que tú quieres, que tú deseas. Levítico 26, versículo 3 dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, esa es la condición de lo que viene más adelante ahora. Repito la condición: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Luego dice: yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera. Son términos que no son muy usuales hoy día. Está diciendo en el campo, el que está trillando es el que está arando. Dice, está arando, pero ya está recogiendo, porque es tanto lo que Dios está produciendo que no da tiempo de terminar una cosecha cuando es tiempo de volver a sembrar. Eso dice Dios. Al que le obedece, Dios te dará bendición hasta que sobreabunde. Y sigue diciendo: y comeréis vuestro pan hasta saciaros, hasta que dice, ya, Señor. Y habitaréis seguros en vuestra tierra, no temor a lo que pueda venir. Dice el verso 6: y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Tremendas promesas. El Dios Todopoderoso le dice a su pueblo estas cosas. Y nosotros somos parte de su pueblo porque estamos en Cristo Jesús. Dice que si nosotros creemos su palabra, la ponemos por obra, andamos en sus caminos, esto vamos a esperar. No habrá que vivir en angustia, en desesperación, que tantas malas noticias que dicen por allí, que tanto peligro que hay en la calle, que cuál va a ser el final. Olvídate, déjaselo a Dios. No habrá por qué espantarse, no habrá por qué vivir atemorizado. Dice Dios aquí, Él se encargará de suplir, Él se encargará de mantenerte tranquilo, tranquila. Él se encargará de quitar la espada de tu camino. Él se encargará de todo. Nosotros debemos encargarnos ¿de qué? De cumplir lo que Él dice. Esa es nuestra gran responsabilidad. Cumplir lo que Dios manda, porque el que no cumple normalmente es que dice, sí, eso está muy bueno, y se le olvida y como si nunca le hubieran dicho nada. Y es peligroso esto, porque eso significa que no está poniendo atención a algo que te puede salvar la vida. Y entonces cuando venga el problema no sabes qué vas a hacer. Más adelante, ahí mismo, en el versículo 11, sigue diciendo Dios: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Aquí está diciendo Dios que cuando nosotros andamos en sus caminos, ponemos por obra sus estatutos, sus mandamientos, lo que Él nos dice para que vivamos correctamente, dice entonces, Él va a habitar entre nosotros.
El Espíritu Santo mora en el creyente, en el verdadero creyente. Es Dios morando en el creyente. Y dice aquí que ya no seremos más esclavos porque fuimos liberados. Así como este pueblo fue liberado de la esclavitud de Egipto, nosotros fuimos liberados de las tinieblas en que vivíamos cuando vinimos a Cristo. Ya no tenemos que andar en tinieblas. Aleluya. Aquí dice que Dios rompió eso que estaba amarrando el yugo a estos esclavos. Dios quitó ese yugo, pudrió ese yugo. Dice la palabra, el Espíritu Santo pudre el yugo de la esclavitud. Eso que tú dices, no puedo, Dios dice, yo lo rompo ahora. Sí puedes, ahora depende de ti, tu voluntad, que lo quieras hacer. Ya no estás atado, ahora tienes que disponerte a obedecer. Es demasiado importante. Dios siempre llega a tiempo, repito. El punto es que estamos esperando una bendición y no hemos todavía cumplido con los requisitos. Creemos que solamente orar, orar y orar, pero Dios dice, aparte de orar hay que obedecer. Si no has obedecido, hay algo que falta, porque Dios es justo, hace justicia. Y si las cosas no están marchando como Él dice, no puede intervenir. Vaya por favor al libro de los Salmos, en el Salmo 32, versículo 1. Vamos a leer lo que nos dice allí la palabra. Salmo 32, versículo 1, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Paremos allí. Bienaventurado el hombre, dice, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurados todos ustedes que han venido a Cristo Jesús, y Cristo Jesús, por el sacrificio de la cruz, ha perdonado todas las transgresiones que ha cometido, y la sangre de Cristo ha limpiado todos los pecados, dice la palabra de Dios, y Dios no nos inculpa más de iniquidad y transgresión porque estamos caminando con Cristo. Bienaventurados, dichosos, bendecidos son ustedes, dice la palabra de Dios. Dice, bienaventurado a quien Jehová no culpa de iniquidad. No hay nada incorrecto en esa persona. Una persona que vive en obediencia y vive bajo bendición de Dios, bajo el cuidado de Dios. Dice el verso 3, para aquellas personas que se resisten a ponerse a cuentas con Dios. Sí, sabes que hiciste algo incorrecto, pero está ahí. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dice el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuál es el punto allí? Que si una persona ha hecho algo indebido, el Espíritu Santo redarguye a la persona de pecado, de justicia y de juicio, y te hace ver que estuvo incorrecto y ya lo hice. Sí, pero hay algo más que debes hacer. Pide perdón, arrepiéntete de todo corazón y Dios te va a perdonar entonces. Pero si no te arrepientes, ese pecado va a quedar pendiente allí y el pecado va a traer muerte, muerte espiritual y al final una muerte eterna si la persona no se arrepiente. Tenemos que vivir como Dios manda, hermanos queridos. Dios quiere perdonar las faltas, pero tenemos que acudir a Él en una actitud sumisa, humilde y pedirle perdón. Y Él nos va a perdonar, asegura la palabra. Y dice el verso 6,
Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Una persona que ha sido perdonada por Dios, una persona que siente esa paz que viene de lo alto, esa persona dice: tú eres mi refugio, mi escondedero, mi torre fuerte. Tú eres donde yo puedo venir y esconderme cuando las cosas están malas por fuera, y Dios se encarga de protegerte. Y Dios se encarga de tenerte seguro, segura. Y Dios se encarga de darte a ti, allí en ese lugar, paz. Y también te suple todo lo que vayas a necesitar. Eso hace Dios. Cuando hay tumultos, cuando hay problemas, Dios te dice: escóndete en Él, acércate a Él, porque Él es nuestro socorro. Él es aquel a quien nosotros podemos recurrir. Dice el verso 8 y 9 también, para aquellas personas que han escuchado un mensaje tras otro, y Dios le está hablando, y sí, mañana, sí, cuando llegue a mi casa, sí, el mes que viene, cuando me gradúe, cuando ya tenga lo que quiero. Dios dice aquí, verso 8, te haré entender, y ahora no está hablando de manera suave, que usted sepa. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y sabes que todo lo que nosotros pensamos, hablamos, analizamos, todo lo conoce Dios, dice su palabra. Y Él dice: te voy a estar siguiendo como una camarita que va detrás de ti, chequeándote por todo lado. Dios lo hace. Sobre ti fijaré mis ojos, y te dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios dice: no seamos como el mulo o el caballo, que hay que ponerle algo aquí porque si no se van. ¿Quieres tenerlo contigo? Tienes que asegurarlo. Dios dice: no sean así, sean personas que se dejan llevar. Dios no nos quiere castigar. Dios no nos quiere tener que presionar. Dios quiere que comprendamos que su palabra es verdad, que Él lo que dice allí lo cumple, y que tomemos en serio su palabra. Eso quiere Dios, para que entonces podamos tener todo aquello, que Él nos quiere entregar, que nosotros necesitamos. Veamos cómo dijo Jesús algo equivalente. Vaya por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Mateo 7, versículo 24, cuando Jesús está concluyendo lo que es el Sermón del Monte, un sermón que hay que leer, releer, hasta casi memorizar esos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Son demasiado importantes para todo creyente. Jesús dice, después que les ha dicho toda enseñanza en esos capítulos, Mateo 7, 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Qué triste que a una persona le llegue
este gran problema y le arruine por causa de no obedecer la palabra que Jesús habló. Qué triste. Y luego quieren culpar a Dios, y luego culpan al vecino, y luego al otro y al otro. Hermano, cúlpese usted mismo para que pueda arrepentirse de lo que ha hecho. Démonos cuenta. Jesús dice aquí, les estoy enseñando cómo es que se debe vivir. Ustedes están escuchando, Jesús está hablando a sus discípulos en ese momento, están escuchando y Jesús habla a los discípulos y también a una multitud que estaba con él. Si no ponen por obra, el enemigo va a venir siempre. Usted se da cuenta que los ríos, los vientos y los problemas le llegan al que está obedeciendo y al que no está obedeciendo, ¿verdad que sí? A todos va a llegar momentos difíciles, con una gran diferencia. El que está en obediencia, esas cosas pasarán y uno quedará firme. El que no está en obediencia, el problema lo va a destruir. Aleluya. Y Dios quiere que quedemos firmes. Dios quiere que estemos bien, que no haya problema, que no venga ataque del enemigo que nos pueda destruir. Nada. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tenemos la defensa divina, cada uno de nosotros, cuando estamos en obediencia al Señor. Entonces aquí vemos que no es bueno dudar. No es bueno decir, sí, maestro, tremenda palabra, uy, cuánta inteligencia tiene, y luego no lo haces. Vaya al libro de Santiago, veamos cómo nos dice allí, Santiago capítulo 1, el versículo 5. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Oyó bien? Si usted diría, Señor, no sé qué hacer, dile al Señor que te enseñe, y Él te va a enseñar. Pero luego dice el verso 6, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Podemos comprender bien lo que está diciendo allí la palabra, que la duda hace que se pierda toda bendición. La duda. Si dudas de lo que Dios dice, tal vez llega, lo voy a probar, a ver si es verdad que me dijeron eso. Si estás dudando, no vas a recibir nada. Tienes que tener fe en Dios, fe en su palabra, fe en saber que Él no miente, que Él si dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Él es todopoderoso, Él solamente tiene que decir la palabra y ya esa palabra hace lo que Dios dice que tenía que hacerse. Es Dios. ¿Cuál es ese freno tan grande? La duda. ¿Cuántas personas tratan de influenciarnos para que no creamos lo que Dios dice? Amigos cercanos que se te acercan, ¿de verdad tú crees eso? ¿En serio que Dios dijo así a ti? Ya veremos si es verdad. Tratan de ponerte dudas. En tu propia casa tal vez. Pensamientos que te vienen a la mente que tú dirás, ¿y por qué pienso esto? Porque el enemigo está penetrando tu mente, tratando de poner en duda lo que Dios te está diciendo. Ten cuidado, que si dudas no recibirás nada. Nos damos cuenta entonces que la duda es un enemigo terrible y debemos alejarnos de ella. ¿Y qué más dice? Voy a saltar al versículo 21. ¿Qué podemos hacer? Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
¿Cómo es que se recibe la palabra? Con mansedumbre, no resistiendo. No puede ser. Con mansedumbre, hermano. Estamos leyendo lo que Dios dice. Reciba la palabra con mansedumbre. No vaya a buscarle cosas extrañas porque no existen. Más bien es una lucha en tu corazón porque Dios te está exigiendo lo que tú crees que es demasiado, pero si te manda Dios a buscar, todo se queda, eso que tú no querías soltar, y ahora tienes que darle cuentas a Él y qué va a pasar contigo. Pero si tú le obedeces y dejas toda esa abundancia de malicia y todas esas cosas que dice ahí que deben ser dejadas y de inmundicia desecharla, entonces Dios te va a recibir, a acoger, y ya será diferente. Porque estás recibiendo la palabra de una manera mansa, diciendo: sí, Señor, ayúdame a cambiar. Sí, Señor, yo sé que necesito más. Sí, Señor, ayúdame en mi carácter, ayúdame en esto, en lo otro. Dios te va a ayudar. Y luego dice el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Nos damos cuenta? Que la Biblia los reitera una y otra vez. Debemos poner en práctica, en obra, lo que estamos aprendiendo. Tenemos que ser diligentes, no negligentes. Tenemos que conocer la palabra porque allí viene lo que hemos visto, la bienaventuranza en todo lo que hagamos. ¿Quieres que Dios te bendiga todo lo que tú hagas? Aquí está una clave. La Biblia dice: no te apartes ni a diestra ni a siniestra, le dijo a Josué, y todo lo que hagas será prosperado. Entonces, hermanos, es demasiado importante creer a Dios. Dios siempre viene a tiempo, pero ese tiempo es esperando a que las cosas estén correctas. Dios está esperando. ¿Qué hay en ti? ¿Qué habrá en mí, en cualquiera de nosotros, que está impidiendo una gran bendición que Dios quiere dar? Pidamos al Espíritu Santo que lo revele por si hubiere algo, porque no queremos nada que pueda interferir la obra de Dios en nuestras vidas o a favor nuestro. Aquí vemos, el que persevera en la perfecta ley, dice, siendo hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. ¿Estamos dispuestos a hacerlo así? Quiera Dios. Vaya a ver lo que dice ahora el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, el libro siguiente, Primera de Pedro, capítulo 5, nos dice lo siguiente. ¿Y esto por qué? Porque uno diría: ya tomé la decisión, ya lo voy a hacer, aleluya, Dios me va a ayudar, adelante voy, nada me va a impedir, etcétera. Qué bueno, declara en fe esas verdades, pero no te olvides de esta otra verdad. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad. ¿Qué quiere decir ser sobrios? Sobrio es que no estés así como atontado, que no sabes qué está pasando. No, tú estás atento. Tú conoces lo que está pasando. Estás en atención. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué nos manda a velar?
Velar significa no te descuides. Si te dicen, anda un perro con rabia por allí, cierra la puerta. Anda una enfermedad terrible, hermano, entonces tenga cuidado, protéjase, no vaya a esos sitios. Hay cualquier cosa en aquel lado, hay un fuego, no vaya para allá porque puede salir una víctima. Toma medidas, sé vigilante, no te dejes llevar por las cosas como todo va bien, si llueve que llueva y si no llueve que no llueva. No, hermano, Dios quiere que seamos atentos porque hay un enemigo, un adversario que busca maneras para hacernos caer y después acusarnos delante de Dios y devorar nuestras vidas. Porque entonces no estaremos correctos delante de Dios si caemos en sus trampas. Y dice el verso 9, al cual resistid firmes en la fe. A ese enemigo, a ese adversario, ¿cómo es que se resiste? En la fe. Usted dirá, sí, yo creo en Dios, yo sé que sí. Sí, creer en Dios significa obedecer a Dios. ¿Lo estás haciendo? Fe en Dios, que si Dios dice, haz esto, que yo te haré esto, ¿lo estás creyendo? Y si Dios dice, no hagas eso porque va a venir problema, ¿le estás creyendo? ¿Tienes fe en la palabra de Dios? Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Quiere decir que de esta no se escapa nadie. Todo en la tierra, todo creyente tiene presiones porque el enemigo sigue actuando en la tierra hasta que sea atado cuando Cristo venga por 1000 años, pero sigue teniendo en la tierra, haciendo daño. No olvidemos esto. Tengamos fe. Una fe es algo que produce resultado. Si hay alguien que dice tengo fe y no se nota, ¿dónde está esa fe? Dice el mismo libro de Santiago, tú dices que tienes fe y no tienes obra, no se ve nada que realmente lo que tú crees se está realizando. Pero hay otros que dicen, aunque no esté hablando mucho, pero lo estoy mostrando, ya todo el mundo sabe que esa persona es correcta delante de Dios. ¿Qué podemos entonces hacer? Vaya al libro de Filipenses, capítulo 4, porque muchas veces esto nos hace sentir angustia. No podemos vivir en temor ni en angustia. Ay, Señor, que no caiga, Señor. No, nada de eso. Decide, no quiero caer, Señor, ayúdame a lograrlo, punto. Sigue adelante firme. Pero no aterrorizado que me van a engañar, que me van a hacer, nada de eso. ¿Qué tenemos que hacer? Dice Filipenses 4 de la siguiente manera. El versículo 6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otra vez, no estemos afanosos por nada. No estemos angustiados porque va a llegar, no llegó. Tranquilo, déjaselo a Dios, a su tiempo va a venir. No somos nosotros que dominamos el universo, es Dios que domina todo. Él es que está en control de todo. Por eso debemos ser sabios y estar bien con Dios para que todo fluya normalmente como Él quiere. Y para que, como dice aquí, haya esa paz en tu corazón, una paz que uno no comprende. ¿Cómo es que si está pasando todo esto estoy tranquilo? Bueno, la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento guardará tu corazón en Cristo. Te llenará de paz. Dejarás de ver esas cosas que traen angustia. Esas personas que viven deleitándose viendo cosas de misterio, de terror. Hermanos, usted se está clavando cuchillo. ¿Qué le pasa?
quiera vivir en paz, quiera vivir en orden, quiera hacer como Dios dice. No se deje llevar de eso. Dios quiere que su pueblo viva como en paz, seguro, con una seguridad firme de que Dios está en control de su vida. Eso quiere Dios. Estoy casi terminando. Vaya por favor de nuevo al libro de los Salmos, al Salmo 27. Voy a ir al Salmo 27 y después a Isaías. Y con esto concluimos el mensaje de hoy. Salmo 27, versículos 13 y 14. Dice así: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y te dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, te dice. Hubiera desmayado. Santo, aguarda a Jehová, espéralo, Él viene. A su tiempo llegará, Él viene. No diga: Señor, la hora. ¿Qué hora? Dios se mueve en la eternidad, deja eso. Descansa en Él, reposa en Él. Cuando ya has puesto tu vida en este orden que estamos hablando, de vivir en obediencia a su palabra, teniendo fe en su palabra, confiando en Él, ahora viene nuestra parte: tranquilidad, paz, gozo. Dentro de ti hay algo que te provoca una sonrisa y te dirás: ¿y de qué me estoy riendo? No sé, de lo buena que es la vida. Viendo cómo la vida se sigue desarrollando, viendo hasta las hormigas cómo corren, viendo hasta las aves cómo gritan. Y te deleitas en Dios. Y dirán: este anda como así. No, yo ando como así, hermano. Ando deleitándome en la creación de Dios. Eso quiere Dios. Que nosotros aguardemos en Él. Y como dice: esfuérzate y aliéntese tu corazón. Tienes que esforzarte a vivir como Dios quiere. ¿Qué les parece? Terminemos entonces como dice en el libro de Isaías capítulo 26. Isaías 26, versículo 1. Y esto va para ti, hermano, para ti, hermana, para cada persona que escucha esta palabra. Dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. En este caso, en tu casa, en tu vida, en tu familia. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antimuros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Verso 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Confía en el Señor perpetuamente. Aleluya. Ni un segundo dudes de Dios, porque Dios es fiel, es verdadero, es todopoderoso y cumple cada una de sus promesas. Cuando dices la cumple, allí no se cumplió, analízate tú a ver qué detuvo lo que venía para ti, que no quisiste arreglarlo a tiempo, pero Dios siempre cumple. Si Dios dice que algo va a hacer, lo va a hacer, pero el enemigo está tratando de detener la obra de Dios en cada vida para que uno no reciba toda bendición. Pongámonos en pie, por favor, hermanos. Santo es el Señor. Y recuerde, no te desesperes. Haz tu parte y deja que Dios haga la suya. Haz tu parte y no le pongas límite a Dios. Haz tu parte y descansa tranquilo, tranquila. Con expectativa, sí. Con fe, sí. Con gozo, sí. Con esperanza, sí. Pero sin desesperarte.
Es un reto, pero es un reto bueno, porque Dios quiere quitarnos toda ansiedad. Dios quiere que vivamos en este mundo como Cristo dijo: he venido a darles vida y vida abundante. Es algo maravilloso. Los planes de Dios son superiores a los nuestros. La voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Y Dios se mueve en tiempos perfectos, de la manera siempre que mejor es para todos. Vamos a orar. Si hay alguna persona que hoy Dios le ha hablado y que sabes que has tenido dudas y por eso no has hecho lo que Dios te dijo, solo tú sabes cuánto tiempo. Y personas que no tuvieron dudas, simplemente quisieron ser rebeldes, se opusieron a esa palabra y dicen: no, eso no es conmigo. Ok. Si has visto lo que ha venido, cuando esos ríos llegaron y esos vientos y esos problemas llegaron y tú dices: Dios, Dios, ¿cuál Dios? Si tú estás en otro mundo. Pero ahora, si te arrepientes de eso, Dios puede restaurarte todo aquello que el diablo te ha robado. Si te arrepientes de todo corazón, Dios puede traer a ti todo eso precioso que el enemigo te quitó. Pero depende de ti que tomes la decisión. Para eso vino Cristo, para darnos la oportunidad y la seguridad de perdón, de hacer nuevas todas las cosas en nosotros. Entonces, vamos a comenzar orando en esta línea. Cualquier persona que sabe que Dios le ha advertido antes algo y no fuiste fiel a su palabra, no tuviste fe en que se cumpliría eso, y vino entonces lo que no esperabas, pídele perdón a Dios por tu falta de fe y por las dudas que tu corazón anidó allí. Pídele perdón a Dios. Dile: Padre, perdóname en el nombre de Jesús porque puse en duda tu palabra, dile. O porque resistí esa palabra y no quise cambiar. Dios te va a perdonar si le dices de todo corazón que te perdone. Si hay alguien que aún no ha entregado su vida a Cristo para que Cristo sea tu Señor, el que gobierne, dirija tu vida, su Santo Espíritu quiere venir a morar en ti para desde adentro darte instrucciones directas. Y Dios quiere perdonar todos tus pecados que has cometido, pero tienes que venir a Cristo, recibir la gracia de Dios. Y Dios dice que Él te va a recibir a ti entonces como su hijo o hija. Si hay alguien aquí, lo quieres hacer, me puedes acompañar en estas palabras. Pero dilas de todo corazón a Dios en el nombre de su Hijo Jesús. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que te necesito urgentemente. Pido que me perdones, Dios, todos los pecados que he cometido. Dile: pide, Dios, que me borres, Padre, que me limpies esos pecados. En esta hora yo recibo al Señor Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Yo creo en la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, que tiene poder para librarme, para limpiarme. Dios, perdóname. Dame, Señor, esa nueva oportunidad. Dame, Señor, tu Santo Espíritu, que me llene ahora y que yo pueda vivir diferente para la gloria tuya de hoy en adelante. Hoy Dios escucha tu oración y Dios te recibe como su hijo o su hija. Y Dios te dice hoy: eres mi hija, mi hijo, bienvenido a casa, bienvenida a casa, bienvenido, bienvenida al reino de Dios, porque hoy empieza algo nuevo para ti. Y para ti, hermano, hermana, que hoy has obrado como Dios ha querido, reconociendo tu falta, reconociendo aquellas cosas que han impedido que Dios pudiera bendecirte como has estado esperando. Prepárate ahora, porque Dios te dice: bienaventurado eres, porque ahora vendrá a ti
eso que tanto has estado luchando y esperando. Bienaventurada eres, porque vendrá a ti ese sueño que dijiste, esto parece una locura. Dios te dice, no es locura, es que Dios te lo puso ese sueño para que se haga realidad. Y llegará el tiempo y no está lejano. Oremos a Dios. Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno, misericordioso, bondadoso. Porque tú, Señor, no nos pagas conforme a las cosas que estamos haciendo, sino con misericordia nos hablas para no tenernos que castigar, Señor. Y en esta hora te rogamos, Padre, que sigas siendo tú esa ayuda en todo tiempo, ese socorro, que sigas siendo tú ese lugar de refugio seguro, donde podemos estar tranquilos, en paz, sin que nada nos falte, y sobre todo gozándonos en tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Sigue con todos nosotros en cada cosa que debemos hacer, y recibe esta canción que traemos para ti, Señor. La dedicamos con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Presentemos al Señor.